7 de la mañana con 32 minutos. Nuestro próximo invitado se encuentra ya con nosotros, el economista Félix Tilay. Vamos a platicar sobre la deuda pública. Inicia el año y queremos saber qué pasa con los números, los porcentajes de deuda y cómo eso termina afectando al bolsillo de los ecuatorianos y los santodomingueños. Economista, buenos días, bienvenido. Buenos días, Marianela. Gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar sobre este tema tan importante para la economía nacional. ¿Qué nomás conlleva, qué nomás incluye la deuda pública? Bueno, la deuda es el tema de discusión ahora, por cuanto es lo que tiene que ver lo que ha hecho el Estado ecuatoriano con los recursos. En una economía siempre tenemos que estar pendientes de cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos. Y en ese sentido, un administrador debe saber hasta dónde debe gastar dinero, dependiendo de lo que le alcanza. Por lo tanto, en el Ecuador, pues lo que se ve hasta ahora es que los recursos que ingresaron al país fueron insuficientes para el nivel de gasto que hemos tenido hasta los actuales momentos. Ahora, cuando nosotros hacemos la suma, tanto interna como externa, contingentes, y usted hace una sumatoria, en julio se hacía un análisis cuando el presidente de la República presentaba la proforma presupuestaria del año 2017, ¿no es cierto? Allí se hacía cuál era más o menos la deuda pública que teníamos, y cuando usted divide eso para el número de habitantes que tiene, entonces cada ecuatoriano tiene una deuda aproximada de 3,000 y pico de dólares en tema de deuda pública. Ese es el problema en este momento, es que no sabemos exactamente cuánto asciende la deuda pública. ¿No se transparentó? No, definitivamente no, por cuanto el presidente Correa hablaba de 27,000 millones de dólares, el presidente Moreno, cuando se hizo una supuesta sinceración de los recursos, de cuánto debía el país, se habló de 42,000 millones de dólares, más o menos lo que se está hablando ahora. Pero analistas económicos independientes hemos sostenido que la deuda está sobre los 70,000 millones de dólares. Incluso a nivel internacional se habla que la deuda sería sobre los 90,000 millones de dólares. Ahora, si son deudas de un país, ¿cómo se esconden esas deudas? ¿O qué nomás se deja ver y qué es lo que se camufla para que no nos asuste tanto? ¿Y quién cree nomás ese cuento de la deuda pública? Porque usted acaba de señalar que los organismos internacionales, que son quienes brindan información para cualquier inversionista que le quiera prestar plata al país a través de bonos, por ejemplo, va a considerar, ya no le van a creer al Estado ecuatoriano. Y entonces, ¿cómo se esconde una deuda de un país? Mira, eso, por lo tanto, nosotros hemos estado sosteniendo hace algún tiempo de la necesidad que tiene el país de que se haga una auditoría. Al parecer las cosas van por ahí. Si eso se logra, podríamos transparentar y saber exactamente cuánto es lo que debe el país, y como en una familia no sabe cuánto es lo que debe, no sabe cuándo va a terminar de pagar. Si el esposo dice, yo no le voy a decir cuánto, usted dígame cuánto necesita, y yo solamente le doy esa parte, y cuando me pide más le digo, no puedo, le doy el otro mes, pero no sé cuánto ingresa. Pero el Estado no puede no debería esconder esa deuda cuando es tan necesario saber para ver cómo nos hemos endeudado. Sí, mira, lo que pasa es que ellos han sostenido que el cálculo de la deuda que ellos han hecho ha sido basado en el modelo del Fondo Monetario Internacional. En eso se establece que la deuda tiene que establecerse deuda pública y deuda privada y deuda con organismos internacionales, pero no deuda pública con entidades públicas. Es decir, que lo que se hizo es que se consideró solamente lo que el Ecuador debe fuera del país, pero en realidad todos sabemos que el problema de la economía del país es un problema de iliquidez. Por lo tanto, permanentemente el Estado ha necesitado recursos y ha tenido que acudir a nuestras entidades públicas internas y financiarse su liquidez. Ahora, cuando hablamos nosotros de la deuda pública consolidada, que es eso a lo que usted se refiere, el Fondo Monetario Internacional le dice, ¿sabe qué? Póngame como deuda solamente lo que debe fuera. Lo que le debe usted al IES, al Banco Central, lo que le debe a los otros organismos, no lo ponga. Pero cuando usted tiene la deuda agregada, entonces sí puede saber, porque es igual que casa, siempre lo decimos, no puedo decir, yo como padre de familia le pedí prestado a mi hermana, a mi hijo, pero voy a poner solo lo que le debo a los bancos. Pero en la deuda tengo que considerar lo que le estoy debiendo, porque mensualmente voy a tener que pagar, o en algún momento voy a tener que pagarle a mi familia, que aunque no me aparece en mi sistema crediticio, sí es una deuda que yo la tengo, yo sé que la tengo. Exacto. No me puedo hacer el loco con esa deuda. Exacto, hay que pagarla independientemente a quién le prestaste.
El problema es que la deuda hay que honrarla y el Ecuador, al estar pensando que solamente deuda es lo que está afuera, entonces no estamos honrando la deuda interna y estamos creando un conflicto, cada vez el hueco es más grande. Y entonces tenemos la deuda histórica. Tenemos una deuda histórica en el país, no conocemos la deuda, además cuando hablamos de deuda no solo debemos pensar la deuda externa, también hay la deuda interna, hay que saber qué es lo que pasa y eso es lo importante que hay que transparentar en los actuales momentos. Y cuando hablamos de deuda externa, una de las deudas que siempre sale a la palestra es qué pasa con la deuda china. ¿Está claro a qué porcentaje nos endeudamos? ¿A qué tiempo nos endeudamos? Porque está bien endeudarse, pero ¿cuánto está pagando? Es como cuando en la casa usted quiere comprar una casa a 3 meses con el 25% de interés, quiebra nomás. Correcto. Mira, otra de las cosas que podría aportar mucho la auditoría que se ha conformado es que se establezca cuánto es la deuda, no solo con la China, sino con otros organismos internacionales. Hay algunos organismos internacionales a los cuales Ecuador ha acudido para resolver su problema de liquidez y por lo tanto eso debe quedar claro. Debemos saber exactamente cuánto le debemos a la China. Por ejemplo, hay un dato importante, no sé si es exacto el dato que dio el presidente Moreno, pero él estaba hablando de que cada año nosotros debemos pagar cerca de 10.000 millones de dólares por la deuda. Y por lo tanto, si nosotros sacamos un cálculo y decimos, bueno, tenemos que pagar 10.000 millones de dólares al año por interés, entonces, ¿cuánto es en realidad que debemos? Si eso es solo interés. Claro, entonces nosotros... Porque no sabemos a qué porcentaje se endeudaron. Exacto. Si eso es así, el Ecuador necesita cerca de 880 millones de dólares mensuales para pagar la deuda. Y al mismo tiempo, no solo que el Ecuador tiene que pagar deuda externa, sino que tiene que pagar los gastos internos. Por ejemplo, en sueldos y salarios, el Ecuador tiene que pagar también cerca de 800 millones de dólares. Tú calculas, estamos hablando cerca de 2.000 millones de dólares que el Ecuador debe egresar permanentemente cada mes. Los gastos fijos que se dice. Y por lo tanto, esos recursos, ¿de dónde salen? El gran problema del país es que nosotros tenemos una economía en donde no tenemos una política monetaria. ¿Por qué no tenemos una política monetaria? Porque tenemos una moneda que no es nuestra, por lo tanto nosotros no podemos hacer emisiones monetarias. Al no poder hacer emisiones monetarias, lo que tenemos que hacer es acudir a créditos y resulta que esos créditos que llegan al país cumplen dos funciones. Una función es que llegan como crédito y la otra función es que es una especie de emisiones monetarias. Entonces el gran conflicto y la gran trampa que se encuentra el país en este momento es que no tiene una política monetaria. Ahora, por otro lado, cuando nosotros vamos, porque el tema económico a nivel nacional es interesante verlo en casa, alguien debe llevar las cuentas y aquí hay una instancia que es el Ministerio de Finanzas, que se supone debería tener esa información de a quién le deben, cuánto deben, a qué tiempo se debe, es decir, cuándo vamos a terminar de pagar la deuda o hay que renegociarla y a qué porcentaje se hizo la deuda. ¿Quién tiene o hay tantas instancias que pueden haber generado créditos que no podemos tener esa información? Claro, ahora por ejemplo se está hablando del juicio a Patricio Rivera, a él no le han cuadrado las cuentas y no le cuadran la cuenta, entonces si bien ya no es ministro, pero él tiene que explicar al país qué es lo que pasó. El presidente Correa tiene que explicar al país qué es lo que ha pasado, a quiénes le debemos y cómo se hizo esa deuda. Recordemos que cuando inició el presidente Correa su gestión, se hizo la famosa auditoría a la deuda externa para determinar cuál era la deuda lícita y cuál es la deuda ilícita. Yo creo que en este momento también es necesario establecer cuál es la deuda lícita y cuál es la deuda ilícita del país. No solamente saber a quiénes debemos, sino que qué se hizo con esa deuda. Los recursos que el Ecuador accede de créditos internacionales deben cumplir una función y hay que establecerse si esos créditos que llegaron al país fue para cumplir esa función o qué se hizo con esos recursos. Y eso tiene que responder en un momento determinado. Esos alcances va a tener esta veeduría de saber a qué vino la deuda, porque ¿por qué concepto? Cuando usted hace un crédito en el banco le dicen, ¿para qué va a utilizar? Si es para gasto corriente, si usted se va a gastar eso en la fiesta de 15 años de la niña, o eso va a meterle para incrementar el negocio. Entonces, dependiendo de eso, el banco también sabe que le puede prestar porque hay posibilidad de retorno. Y si la metió, ¿no es cierto? Si dijo que era para meter al negocio y se gastó en el cumpleaños de la niña, hay que decirlo. Y ahí hay un problema. Hay un problema porque no se cumplió con lo que tenía, con lo que estaba establecido. Y cuando tú no cumples, hay un problema de un juego no correcto de los fondos del Estado. Algunos por tanto, analistas eso tienen que responder, por supuesto. Algunos analistas económicos dan cuenta que
sobreprecios, es un gran valor por donde puede haberse ido esa deuda. Claro, o sea, por ejemplo, se está hablando que obras que tenían que hacerse con créditos internacionales, del 80% se destinó a hacer otras cosas y no a hacer la obra, y por lo tanto eso va en contra de los principios por los cuales nosotros nos endeudamos, y hay un conflicto bien grave. La transparentación de la deuda es un tema tan importante porque genera confianza, sobre todo en el tema internacional. ¿Será que esta veeduría nos va a botar, nos va a arrojar esos datos de transparentación para saber cuáles son los números reales del Ecuador? Claro, yo tengo mucha confianza y desde hace algún tiempo hemos estado insistiendo en la necesidad de esta auditoría financiera que se haga para establecer efectivamente cuál es la deuda. El gran problema, y que no me gusta, pero sin embargo ya es lo que se ha señalado, es que la auditoría se va a hacer a partir del 2012 hasta mayo del 2017, pero debería ser desde el inicio del presidente Correa, desde el 2007, para establecer cuánto fue lo que se endeudó el país. Ahora la veeduría, yo espero que personajes que están en esta veeduría, son 11 los personajes que han sido seleccionados para participar y observar qué es lo que pasó con la deuda, yo espero que hagan el trabajo que el país necesita. Ahora es necesario ese baño de sinceridad para saber exactamente hacia dónde podemos ir y qué es lo que puede hacer el Ecuador. Porque el gran problema que tenemos ahora es que el Ecuador ya no tiene acceso a crédito, ya no sabemos qué hacer. Y el gran problema, reitero, es que nosotros no podemos hacer emisiones monetarias, por lo tanto debemos acudir. Y necesitamos dólares, para sostener la economía necesitamos dólares. Y ahora, ¿de dónde sacamos los dólares? No hay importe, no hay exportaciones, el país no tiene exportaciones como debería ser, por lo tanto no está entrando dólares. Tenemos que buscar dólares a través de crédito, pero ya no tenemos créditos internacionales. Y ese es el gran conflicto. Gran conflicto que tiene, se ha basado en la política económica, sostenimiento del gasto público con corresponsabilidad privada, sustituir las importaciones, garantizar la liquidez económica. Esto ya se ha aplicado en otras ocasiones y no ha dado resultados. Hay que tomar medidas firmes, concretas, y los ecuatorianos debemos conocer el tema económico para poder potenciar. Economista, muchas gracias una vez más. Gracias. Usted siempre a las órdenes. El economista Félix Vilay analizando hoy la deuda pública del Ecuador.